Hoy vamos a analizar el francés de Bradley Cooper, que en una entrevista aquí en un plato de televisión en Francia habló francés con el host, con el entrevistador. Ya me dirás al final qué te parece el francés, si te parece que entiendes o si le parece que falta un poquito más de ajuste en algunas de sus frases y conjugaciones. Vamos a analizarlo. Escuchamos como siempre primero toda la entrevista y luego analizamos frase por frase. Cette chanson c'est Shallow et c'est vous et Lady Gaga. Vous chantez pour de vrai. Oui. Oui, c'est moi qui ai chanté, malheureusement, hein, désolé. Mais non, c'est très bien. Ouais, non, on doit chanter vivant, en réalité, parce qu'elle est vraie, elle est une vraie chanteuse. Ça ne marche pas si j'ai pas chanté. Mais vous, à la base, vous savez pas chanter, si? Non, j'ai jamais, peut-être j'ai passé en français. Eh si, en français. Désolé si j'ai, non, on va faire, ça fait du bien. On est en France, là, je dois pratiquer la langue, mais s'il y a un problème, vous me dites, oui, je suis un peu américain, moi aussi. Oui, non, oui, j'ai jamais chanté avant. Une fois, à l'université, gospel choir, j'ai fait ça. Mais, non, c'est vrai, mais j'ai un an pour faire des répétitions, pour être capable de chanter avec elle. La primera frase que dice está muy bien dicha, dice, oui, c'est moi qui ai chanté, malheureusement, hein, désolé pour vous. O sea, es decir, sí, fui yo quien canté, infortunadamente, perdonen ustedes, es decir, él no se cree que cante tan bien, entonces pide perdón a la audiencia por haberlos castigado con su voz. Hay algo muy importante, es que en español a veces decimos, soy yo quien lo hizo, y en francés es soy yo quien lo hice. Tenemos que conjugar ese verbo siempre con la persona de la que estamos hablando. En este caso, en francés decimos, soy yo quien lo hice, soy yo quien canté. No vamos a decir soy yo quien cantó. C'est moi qui ai chanté. Conjugamos el verbo passé composé. Yo canté, j'ai chanté, tu as chanté, il a chanté. En este caso, soy yo quien he cantado o quien cantó. C'est moi qui ai chanté. Ahí lo dijo él bien. C'est moi qui ai chanté. Malheureusement. Malheureusement quiere decir como infortunadamente. Y ese como después del malheureusement, es como una pausa, como una muletilla que como que busca la aprobación, la reacción de la gente. Y al final dice, désolé pour vous, quiere decir, perdón por ustedes. Después dice, non, on doit chanter vivant, en réalité, parce qu'elle est vraie, elle est une vraie chanteuse. On doit chanter vivant, en réalité. Él quiso decir que se tiene que cantar, digamos que en vivo y en directo, de verdad, con la voz de verdad. Decir on doit chanter vivant quiere decir que se debe cantar estando vivo, lo que no tiene mucho sentido porque si una persona canta, está viva. Entonces aquí digamos que lo correcto no es usar el verbo vivant, no es cantar estando vivo, porque obviamente estás vivo, sino cantar, digamos que con su verdadera voz, cantar de verdad. En francés vamos a decir pour de vrai. On doit chanter pour de vrai. On doit chanter pour de vrai. En réalité es más como un conector lógico, como en realidad lo que yo quise decir fue tal cosa. Entonces aquí en réalité que él dice no se ajusta mucho a lo que él quiere decir. Vamos a decir on doit chanter pour de vrai, como en de verdad. O también puedes decir en live, es decir, en vivo y en directo, en live. Luego dice, En réalité, parce qu'elle est vraie, elle est une vraie chanteuse. Parce que elle est vraie, está hablando de Lady Gaga, ella es verdad. Elle est vraie es como decir, ella es honesta, ella es una buena persona. Él quiso decir más bien que ella es una verdadera cantante. Entonces, mejor, él después dijo una frase que se acomoda mejor y es, elle est une vraie chanteuse. Ella es una verdadera cantante. Elle est vraie es más que todo como sus sentimientos. Ella es honesta, ella es sincera. No se ajusta mucho para lo que él quiso decir. Parce qu'elle est vraie. Elle chante pour de vrai, sí. Ella canta en realidad, en verdad. Elle chante pour de vrai. O si no, elle est une vraie chanteuse. Vamos con la segunda parte. Ça ne marche pas si j'ai pas chanté. Ça ne marche pas si j'ai pas chanté. Ça ne marche pas si j'ai pas chanté. Eso no funciona si yo no canté. Él aquí invirtió un poco el orden de las palabras, que está mal. Dijo, ça va ne marche pas si j'ai pas chanté. Ça va ne marche pas. Nosotros no decimos eso en francés, decimos ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. El ne y el pas
tiene que cerrar el verbo. ¿Cuál es el verbo? Va. Eso no va a funcionar. Entonces ese va tiene que ir entre el ne y el pas. Ça ne va pas marcher. Y luego dice, si j'ai pas chanté, si yo no canté en pasado. Aquí la verdad hay dos maneras, esta frase digamos que no está tan bien gramaticalmente, se puede decir de dos maneras, en presente, es decir, eso no funciona si yo no canto, entonces lo correcto, la primera manera sería decir ça marche pas o ça ne marche pas si je ne chante pas, eso no funciona si yo no canto, tanto una parte de la frase como la siguiente está en presente, ça ne marche pas si je ne chante pas. O también podemos usar una estructura un poco más compleja porque estamos hablando de algo que ya ocurrió. Es como un remordimiento. Decir, si yo no hubiera cantado, eso no hubiera funcionado. O también podríamos decir, eso no funcionaría si yo no hubiera cantado. Eso no hubiera funcionado. Ese hubiera o habría, todo eso es una estructura un poco más compleja en francés. Para esta frase tan compleja, la primera parte de la frase vamos a usar el plus que parfait y la segunda parte de la frase vamos a usar el conditionnel passé. La primera parte de la frase siempre es la que tiene ese sí. Entonces, esto no hubiera funcionado si yo no hubiera cantado. Podemos decir, ça n'aurait pas marché si je n'avais pas chanté. Eso no hubiera funcionado si yo no hubiera cantado. O si se invierten los factores, si yo no hubiera cantado, eso no hubiera funcionado. Si je n'avais pas chanté, ça n'aurait pas marché. Entonces esta frase sí está un poco, se entiende, pero necesita un poco más de decidirse en qué tiempos va a hablar. O en presente o ya como si fuera un remordimiento de algo que pasó y no se puede hacer nada. Después él dijo. Mais vous, à la base, vous savez pas chanter, si? Non, non, j'ai jamais. Peut-être j'ai pas essayé en français. Essayez en français. Ouais. Désolé si j'ai fait Non, le non, fond, c'est parfait. mais Ça fait du bien. on est en France. Mais oui. Je dois pratiquer la langue. Et Merci. s'il y a un problème, Bueno, seguramente le están traduciendo por la oreillette, por el audífono, y simplemente dice, ¿puedo ensayar en francés? Peut-être je peux essayer en français, está bien dicho, peut-être, de pronto, je peux essayer en français. Entonces se quita el auricular para poder hablar directamente francés con el entrevistador. Désolé si je... Me imagino que querrá decir, perdónenme si comento errores o si digo algo que no debo. Luego dice, on est en France, je dois pratiquer la langue. Je dois pratiquer la langue. Aquí lo que yo escucho es que dice pratique y no como debería decir, que es pratiquer. Es decir, conjuga los dos verbos. Yo debo, practico la lengua. Yo debo, practico la lengua, no. Decimos yo debo practicar la lengua. El segundo verbo, cuando están juntos, el segundo verbo siempre tiene que estar en infinitivo, sin conjugar. Je dois pratiquer la langue. On est en France, je dois pratiquer la langue. Finalmente. Non, oui, j'ai jamais chanté avant. Une fois à l'université, Gospel Choir, j'ai fait ça. Mais non, c'est vrai. Mais j'ai un an pour faire des répétitions, pour être capable de chanter avec elle. Dice, j'ai jamais chanté avant. Está bien dicho. Yo nunca canté antes. J'ai jamais chanté avant. Démonos cuenta que aquí la frase es negativa. No usamos el ne y el pas, sino usamos el ne y el jamais, que es otra forma de negación. Negamos con el ne y el jamais. Obviamente al oral el ne, como sabemos, lo podemos quitar. Entonces la frase nos queda j'ai jamais chanté avant. Nunca he cantado antes o nunca canté antes. Dice une fois à l'université, una vez a la universidad. Después dice creo que algo en inglés, algo así como Grace for Choir o algo así. Debe ser algún grupo de coro de la universidad o algo así. Y dice j'ai fait ça, yo hice eso, es decir, yo canté. Está bien dicho, eso es passé composé, está hablando del pasado, son acciones muy concretas. Debes usar el passé composé, j'ai fait ça. Luego dice, C'est vrai, mais j'ai un an pour faire des répétitions, pour être capable de chanter avec elle. j'ai un an pour faire des répétitions. Tengo un año para hacer repeticiones, refiriéndose a que para la película tuvo que ensayar o le dieron un año para que repitiera y repitiera y ensayara hasta que le quedara muy bien. Como la película es algo que ya pasó, está hablando en pasado, hubiera sido mejor si esta frase la hubiera dicho en el pasado. Es decir, yo tuve un año o me dieron un año para hacer repeticiones. Entonces, yo tuve un año, vamos a decir, j'ai eu un an pour faire des répétitions. Yo tuve un año. O puede decir, me dieron un año, es decir, mi equipo de producción me dio a mí un año para hacer repeticiones. On m'a donné un an pour faire des répétitions.
Las dos frases son en pasado compuesto, passé composé, porque estamos hablando en pasado. Y finalmente concluye la entrevista diciendo, pour être capable de parler avec elle, para ser capaz de hablar con ella. Être capable es una frase que dices simplemente para decir, soy capaz de hacer tal cosa. Je suis capable, tu es capable. Entonces es el verbo ser o estar más el adjetivo capable. Être capable. Finalmente la frase concluye con la palabra elle. En este caso esa palabra elle no es que sea un sujeto. Si yo te digo, ¿cómo dirías tú la frase, por ejemplo, para ser capaz de hablar con él? No vas a decir pour être capable de parler avec il. El il no se usa ahí. Cuando hay un sujeto que no tiene ningún verbo, como en este caso el él está al final de la frase y no tiene ningún verbo ni nada, eso se llama un pronombre tónico, es decir, moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Entonces, para el masculino, lui, masculino plural, eux. Para je es moi, je suis capable de parler avec toi, je suis capable de parler avec lui, je suis capable de parler avec eux. Entonces ese último es un pronombre tónico y no es un pronombre personal como je, tu, il, elle. En general habla bastante bien el francés y se ve que lo entiende sin problemas cuando le hablan, por eso se quitó la oreillette. Sin embargo, nos damos cuenta que algunas frases, algunas estructuras, sobre todo cuando ya toca como el pasado, hablar del pasado, de cosas que sucedieron, se va poniendo un poco compleja la cosa. Una cosa es el passé composé, que lo domina bastante bien, y otra muy distinta ya es hablar de arrepentimientos, de remordimientos, de cosas que hubieran podido pasar si hubiera pasado otra cosa. Entonces, todas ese tipo de hipótesis y todo, esos son un poco de estructuras un poco más complejas, que incluyen plus que parfait, condicionales, todo este tipo de cosas que se ven en un nivel B2. Entonces, en general, habla muy bien. Yo le daría una calificación de un 8 sobre 10. Logra entender muy bien y logra expresarse sin ningún inconveniente. Pueden ver el público que está viendo detrás. No hace ninguna cara como que no la entienda. Y el entrevistador le entendió también perfectamente. Entonces espero que digamos que recuerda que cuando se habla en el pasado hay ciertas estructuras que hay que respetar, y espero que este ejemplo te sirva también a ti para poner en práctica ese tipo de frases y saber en qué tiempo, sobre todo, saber en qué tiempo se está hablando y en qué tiempo uno quiere expresarse, si es en presente o si es en pasado o si es en futuro. Entonces, si te gustó este video y si te gustó este formato, no dejes de darme un comentario. Como siempre, estoy dando un acceso gratis a mi curso de francés para todos aquellos que dejen un comentario en la cajita, en la parte de abajo. Suscríbete a mi canal, como siempre comparte el video, déjame un like y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.